Capítulo séptimo. Capitulaciones. El 30 de abril por la noche, después de haber incinerado los cadáveres y enterrado las cenizas, el grupo de quienes ahora estaban sin guía se reunió para una larga deliberación. Después de considerar varias posibilidades, Bormann propuso hacer una salida en masa y luchar con ayuda de varios cientos de efectivos del regimiento personal que habían sido comisionados para proteger la Cancillería. Monke, sin embargo, advirtió a los reunidos que tal propósito carecía de perspectivas de éxito y podía calificarse de absurdo. Al final acordaron empezar antes las negociaciones con el alto mando soviético y enviar al general Krebs a Tempelhof para hablar con Chuikov. Hacia las 2 de la madrugada, Krebs se puso en camino y cosa de hora y media después llegaba al Schulenburgring, donde Chuikov estaba alojado en una casa particular. El comandante soviético, sorprendido por la súbita oferta de diálogo, no había tenido tiempo de convocar a su Estado Mayor y decidió por eso presentar como a sus más íntimos consejeros militares a 2 escritores con quienes iba a sentarse en ese momento a comer, a su ayudante y algunos otros cargos menos importantes. Entre los invitados estaba el compositor Matvej Blanter, a quien Stalin había dado el encargo de componer una sinfonía sobre la conquista de Berlín. Pero al ver que Blanter no poseía uniforme y por tanto no podía ser presentado como oficial del Ejército Rojo, el general, furioso, lo encerró sin más en el armario de la sala de sesiones, ordenándole no hacer el menor ruido. Tras ciertos preámbulos, Krebs entró en materia. Empezó la entrevista diciendo que el general era el primer extranjero al que comunicaba confidencialmente que Hitler, junto con su esposa, con la que se había casado poco antes, se había suicidado la víspera en el búnker, en los subterráneos de la Cancillería. Pero Chuikov, que hasta entonces no sabía en absoluto que existiera un búnker en el área de la Cancillería, ni una tal Eva Braun, y menos aún que Hitler se hubiera suicidado, no mostró el menor asombro y afirmó que estaba enterado de todo. Entonces Krebs le leyó un documento redactado por Goebbels. Este daba cuenta en él de la regulación sucesoria establecida por Hitler y a continuación proponía negociaciones de paz entre los 2 estados que han sufrido las mayores pérdidas en la guerra. Chuikov no vaciló un instante. Sin muchas palabras rechazó el intento, demasiado transparente y demasiado tardío, de dividir a los aliados mediante un convenio por separado. Luego hubo demoras, porque primero fue necesario informar al mariscal Zhukov que estaba en Strausberg y que a su vez sacó de la cama a Stalin. Tanto el uno como el otro rechazaron también cualquier negociación bilateral. Fue declinada asimismo la propuesta de hacer una tregua. Solo se podía aceptar, dijo Chuikov, la capitulación incondicional o de Berlín o del Reich. Como en todas las tragedias, tampoco en esta faltó el ingrediente cómico, porque al cabo de unas horas Blanter, que, rígido y como sujeto con clavos, había aguantado en su escondite olvidado de todos, se derrumbó fuera del armario con gran estrépito y quedó tendido cuán largo era en la sala de sesiones. Después de ocuparse del músico desvanecido y de llevarlo a una habitación contigua, prosiguió la negociación sin que nadie diera explicaciones sobre el incidente. Se entabló una larga discusión cuando Krebs indicó que, sin previa consulta a Goebbels y a Dönitz, él no podía consentir en capitular. Al final recibió un papel que constaba de 5 frases, con las condiciones soviéticas. Primero, Berlín capitula. Segundo, todos los que capitulan han de deponer las armas. Tercero, se garantiza la vida a todos los soldados y oficiales. Cuarto, había socorro para los heridos. Y quinto, se encontrará la posibilidad de negociar por radio con los aliados. Si no se cumplieran esas condiciones, añadió Chuikov, se reanudaría el combate de inmediato y con máxima energía. Al cabo de casi 12 horas, Krebs emprendió el camino de regreso a la Cancillería. Goebbels estaba indignado. Él había conquistado Berlín años atrás en la lucha contra los rojos, dijo, y defenderé la ciudad contra los rojos hasta mi último aliento, las pocas horas. Añadió que aún viva como canciller no las emplearé para poner mi firma bajo un tratado de capitulación. En vista de que había gran excitación en el grupo, de que todos hablaban a la vez y solo estaban de acuerdo en interrumpir las negociaciones y no dar un paso adelante, Hans Fritzsche, uno de los altos funcionarios del ministerio de Goebbels,
determinó hacer una oferta de capitulación por propia cuenta. Fritzsche se dirigió a su oficina de la Wilhelmplatz y redactó una carta al mariscal Zhukov. Ya antes de que terminara, el general Burgdorf irrumpió borracho en la habitación y preguntó temblando de ira si Fritzsche tenía realmente la intención de entregar la ciudad a los rusos. Al asentir Fritzsche, Burgdorf vociferó que entonces él tenía que pegarle un tiro porque la orden del Führer de no capitular en modo alguno seguía siendo válida, y Fritzsche, además, en su condición de civil, no estaba autorizado para negociar. Con mano insegura levantó la pistola, pero el radiotécnico que le había acompañado al despacho de Fritzsche y estaba esperando en la puerta, le quitó el arma de la mano en el último instante, de manera que el disparo fue a dar contra el techo de la habitación. A continuación, Burgdorf fue reducido por varios colaboradores del ministerio, llegados a toda prisa, y devuelto al búnker de la Cancillería. Inmediatamente después, Fritzsche envió a 2 de sus funcionarios a la zona soviética, más allá de las líneas, y no mucho más tarde se puso él en camino. Pocas cosas hacen tan evidente la confusa situación de la ciudad, en la que los combates, al menos por sectores, continuaban con la misma intensidad, como el acuerdo al que llegó Fritzsche al poco rato con el alto mando soviético. Según tal acuerdo, él, aún sin estar autorizado por el gobierno alemán, haría público por radio que el bando soviético había aceptado la capitulación. Además, daría la orden de no continuar la lucha y de enviar las tropas a la cautividad con armas y material de guerra. Entretanto, el general Weidling, comandante de Berlín, también había decidido dar término a aquel derramamiento de sangre, absurdo desde hacía tiempo. Para no provocar protestas, en el búnker solo había puesto al corriente de su plan a pocas personas de su confianza. La opinión de Goebbels ya la conocía de todos modos y el general Krebs se había acercado a él al despedirse con este comentario: solo hay hombres desesperados, no situaciones desesperadas. El 1 de mayo por la tarde, Weidling ordenó a sus tropas que dejaran de luchar. Unos minutos después de medianoche, envió por radio a las líneas enemigas 5 veces seguidas un mensaje público. Habla el 56º Cuerpo Acorazado Alemán. Habla el 56º Cuerpo Acorazado Alemán. Pedimos alto al fuego. A las 2:50 de Berlín hemos enviado parlamentarios al puente de Potsdam. Seña de identidad, bandera blanca con luz roja. Pedimos respuesta. Esperamos. Poco después se anunció el otro bando. Entendido, entendido. Transmitimos su petición al jefe de Estado Mayor. De nuevo, un poco después, Zhukov envió por radio su conformidad, y a la hora convenida, Weidling llegó en compañía de 3 oficiales del Estado Mayor a Schluckenburg. Cuando Zhukov preguntó dónde se encontraba Krebs y si había sido informado, Weidling no supo decir nada en concreto. A la siguiente pregunta de si todas las unidades estaban al corriente de su orden de alto el fuego, Weidling respondió que había varias unidades, sobre todo las más reducidas, a las que no se podía alcanzar, y que las unidades de las SS no dependían de él. Probablemente, añadió, en algunos lugares se seguía combatiendo ya solo por el hecho de que Goebbels había ordenado mantener de momento en secreto la muerte del Führer, para salvaguardar la moral de la tropa. Zhukov le pidió entonces que redactara una orden de capitulación, pero Weidling se negó a ello. En su condición de prisionero, declaró, no podía impartir órdenes. Al prolongarse la discusión le fallaron los nervios y se derrumbó. Apenas se hubo recuperado el general, acordaron redactar un llamamiento que sería transmitido por altavoces a todos los lugares donde todavía se combatiera. Weidling escribió: Berlín, 2 de mayo de 1945. El 30 de abril de 1945, el Führer se suicidó abandonando a su destino a todos los que le habían jurado fidelidad. Fieles a la orden del Führer, vosotros, soldados alemanes, habéis estado dispuestos a continuar la batalla de Berlín, aunque vuestra munición se agotaba y, dada la situación general, era absurdo seguir resistiendo. Ordeno que cese inmediatamente toda resistencia. Cada hora que sigáis luchando prolonga el terrible sufrimiento de la población civil de Berlín y de nuestros heridos. De acuerdo con el alto mando de las tropas soviéticas, os conmino a abandonar inmediatamente la lucha. Weidling, antiguo comandante de la zona de defensa de Berlín. Fue así como aquella confusa resistencia, que había continuado un poco por libre a la manera de los Freikorps, cuerpos de voluntarios, recibió la señal de que debía cesar la lucha.
La víspera, Goebbels y Bormann habían comunicado por fin a Dönitz la muerte de Hitler. La noche del 30 de abril solo se le había dado la noticia falsa de que él había sido nombrado sucesor del Führer, en lugar del destituido mariscal del Reich. En realidad, Hitler únicamente había transferido al almirante al cargo de presidente del Reich y el de comandante en jefe de la Wehrmacht, pero no el de canciller. La intención que guiaba a Goebbels y a Bormann no era solamente mantener en secreto el mayor tiempo posible la muerte de Hitler. Antes bien, lo que pretendían con aquel engaño era que continuara la habitual lucha por el poder, porque ambos temían que Himmler, que se había desviado en dirección a Schleswig-Holstein, pudiera aprovecharse de que Goebbels no tenía prácticamente capacidad de maniobra en Berlín y urgir a Dönitz a que lo nombrara canciller a él. Pero el almirante, esos eran sus cálculos, no dejaría el cargo mientras siguiera creyendo que él era el canciller nombrado por Hitler. Después de enviar el mensaje, Goebbels se consagró a los pocos asuntos que quedaban pendientes en la Cancillería. Sostuvo alguna que otra entrevista, firmó algunos documentos y a continuación se retiró para poner término al diario que venía escribiendo desde hacía años. Al final formuló una especie de balance y, en un tratado de 7 páginas, se dedicó a justificar la política que había llevado a cabo todos esos años junto con Hitler y que él había propugnado con su extraordinaria capacidad oratoria. Aproximadamente 1 hora después, Goebbels salió de su habitación y le entregó el manuscrito a su secretario de Estado, Werner Naumann, pidiéndole que lo sacara de Berlín y lo transmitiera a la posterioridad. Esa póstuma entrada en escena no llegó a tener lugar porque Naumann, según su propio testimonio, perdió las hojas en la confusión de los días de huida. Pero no resulta difícil reconstruir, al menos esquemáticamente, ese discurso apologético a partir de los textos que Goebbels redactaba desde hacía años, y con mayor intensidad durante las últimas semanas. El inicio vendría dado también esta vez por la serie de justificaciones que para él siempre fueron la base que sustentaba su actividad, desde aquella voluntad suya de defender la civilización europea unida a la condena de los países occidentales que por odio ciego al Reich habían negado los mortales peligros que se cernían sobre ellos y entregado el viejo continente a las hordas asiáticas, hasta la crítica de las propias filas, que no solo estaban socavadas por la continua traición de las viejas capas sociales, sino que también habían sido incapaces de hacer la guerra total. Y todo eso acompañado y amplificado por las exaltadas metáforas de lucha universal entre las abismales fuerzas luciferinas de una parte y los ejércitos del orden y de la justicia de otra, con Hitler como caudillo y Mesías. Una vez más recurría constantemente a expresiones e imágenes religiosas, con las que casi 20 años atrás había cimentado y agigantado el mito del Führer. Dentro de muy poco tiempo podría haber concluido de un modo blasfemo como tantas otras veces. Cuando Europa sea bolchevique, se recordará con añoranza al Führer, que volvió a recorrer el camino del Calvario y dio su vida para redimir al mundo. Por la noche, Magda Goebbels se fue a sus apartamentos del antebúnker. Ya se había reunido varias veces con el médico de Hitler, el doctor Stumpfeyer, y el ayudante de la Administración de Sanidad, Dr. Kunz, para saber cómo se podía matar a los niños rápidamente y sin dolores. También había entregado a Hannah Reitz una carta para su hijo del primer matrimonio, Harald Quandt, en la que trataba de explicar su determinación. Había decidido, escribía, dar su vida nacionalsocialista el único final decoroso posible. Luego continuaba. Has de saber que me he quedado con papá en contra de su voluntad, que todavía el domingo pasado el Führer quería ayudarme a salir de aquí. Para mí no había lugar a reflexiones. Nuestra maravillosa idea desaparece, con ella todo lo hermoso, admirable, noble y bueno que he conocido en mi vida. El mundo que venga después del Führer y del nacionalsocialismo no merece que se viva en él, y por eso me he traído aquí a los niños, que son demasiado valiosos para la vida que vendrá después de nosotros, y un Dios misericordioso me comprenderá si los libero yo misma. Era una gracia del destino, con la que nunca se había atrevido a contar, que ella y la familia pudieran salir de este mundo con el Führer. En una breve postdata, Goebbels añadía que él y todos ellos querían dar un ejemplo que ayudara a resurgir a Alemania,
una vez superada esa guerra terrible, que él, su hijastro, no se dejara confundir por el ruido del mundo. Las mentiras se derrumbarán un día por su base, sobre ellas la verdad triunfará de nuevo. Será la hora en que nosotros estaremos por encima de todo, puros y sin mácula. La noche del 1 de mayo, Magda Goebbels acostó a los niños con una bebida soporífera, seguramente ordenó ponerles también una inyección de morfina, y a continuación, en presencia del doctor Stumpfegger, les abrió la boca y les echó unas gotas de ácido prúsico. Solo parece que se defendió la hija mayor, Helga, que ya los días anteriores había preguntado con inquietud qué iba a pasar con todos ellos. En cualquier caso, las contusiones que presentaba el cuerpo de aquella niña de 12 años indicaba que le habían suministrado el veneno haciendo uso de la fuerza. Con el rostro gris y diciendo, «Está consumado», bajó Magda Goebbels al búnker profundo donde la esperaba su marido. Se metió con él en su cuarto de estar y, llorando, empezó a hacer solitarios. Después llegaron también Bormann y Arthur Axmann, y Magda Goebbels les pidió que se quedaran. «Vamos a sentarnos todos juntos otra vez», dijo, «como solíamos hacer en los tiempos heroicos». Se sentaron un rato en torno a la mesa e intercambiaron recuerdos de los años en que los enemigos aún eran débiles y las esperanzas grandes. De vez en cuando la conversación quedaba interrumpida por algún habitante del búnker que quería despedirse. Goebbels ya había hecho prometer antes a su ayudante, el Hauptsturmführer Günther Svagermann, que él se encargaría de incinerar los cadáveres. Hauptsturmführer hace referencia a un oficial de graduación media de las SS y de las SA. Nota de la traductora. Hacia las 8:30 se levantó sin previo aviso y se fue al guardarropa. Se puso la gorra y los guantes y se dirigió en silencio con su mujer a la puerta del búnker, pasando junto a varias personas que estaban por allí. Magda Goebbels se había puesto la insignia de oro de Hitler, que éste le había entregado 3 días antes. Solo una vez, ya al pie de la escalera, dijo Goebbels unas palabras al telefonista Rochus Misch, que estaba allí, que ya no lo necesitaba, y al salir añadió, «Les Jeux sont faits». Arriba, ya en la puerta, la pareja se detuvo un brevísimo instante y salió después al exterior, a la luz de los incendios que rugían en torno a ellos. Cuando Svagermann desde la escalera creyó haber oído un disparo, hizo una señal a los SS que estaban esperando y juntos subieron varios bidones de gasolina. Como Goebbels había pedido que antes de incinerarlos se cerciorasen de que él y su mujer estaban realmente muertos, Svagermann mandó acercarse a un soldado de guardia y éste disparó 1 o 2 tiros contra los cadáveres, que yacían muy cerca de la salida del búnker. Luego llegaron algunos ordenanzas, rociaron de gasolina a los muertos y les prendieron fuego. Una rugiente nube de fuego envolvió enseguida los cuerpos. Sin embargo, también esta vez se apagó a los pocos minutos, pero entretanto todos estaban atareados con la propia huida y nadie volvió a preocuparse de los restos semicarbonizados que yacían en el jardín de la Cancillería. Los demás, después de poner en orden algunas cosas, de quemar los documentos más importantes y proveerse de lo más necesario, se reunieron en el antebúnker. Para no dejar intactas en poder del enemigo las habitaciones que durante los meses anteriores habían sido no solo la central de mando del Reich, sino también el domicilio privado de Hitler, Mohnke dio orden de prender fuego al búnker del Führer. Svagermann y algunos oficiales de las SS fueron una vez más a buscar gasolina, rociaron con ella el despacho de Hitler y prendieron fuego. Pero como al salir del búnker habían cerrado herméticamente la puerta de acero y la ventilación estaba desconectada, el fuego no pudo propagarse y solo ennegreció algunos muebles y dejó numerosas quemaduras. Entretanto, Mohnke comunicó a los comandantes de las unidades estacionadas en el barrio de la sede del gobierno los más importantes acontecimientos de las últimas horas. Los puso al corriente de la traición de Himmler y de la ejecución de Fehelein, de la boda y el suicidio del matrimonio Hitler y de la familia Goebbels, de los intentos fracasados de levantar el bloqueo por parte de Benck, Steiner, Holste y Busch, así como de las negociaciones, interrumpidas sin que se llegara a un acuerdo entre Krebs y Chuikov.
Acto seguido reenvió a sus unidades al grupo de consternados oficiales, de los que solo algunos sabían ya antes lo ocurrido y todo lo más con rumor no confirmado, diciéndoles que el comandante de la ciudad, general Weitling, había dispuesto que cesara la lucha 1 hora antes de medianoche. Cada unidad, añadió, debía tratar de avanzar hacia el norte y en lo posible alcanzar la zona de mando de Dönitz. Poco antes de las 11 empezó el éxodo de los habitantes del búnker. Krebs y Burgdorf se quedaron allí. Mohnke había formado 10 grupos de 20 o 20 y tantas personas cada uno. A intervalos de 20 minutos iban saliendo de la Cancillería por la ventana del sótano situada bajo el balcón del Führer. Atravesaban la Wilhelmplatz, asolada e iluminada como en pleno día por la luz de los incendios, y después desaparecían, resbalando y tropezando, en la boca de metro colmada de escombros de la estación Kaiserhof. A lo largo de las vías, prácticamente por debajo de las líneas rusas, se dirigieron a la estación Friedrichstraße y desde allí, así estaba proyectado, atravesaron el túnel que pasaba por debajo del río Spree, a la estación de Stettin. La pálida luz de las linternas que algunos tenían enfocaba a muertos y heridos o a personas que buscaban refugio y que agachadas se apelotonaban junto a las paredes o en los vanos de las puertas. Esparcidos por los suelos había uniformes, máscaras de gas, cajas de municiones y montones de basura. Cerca de la estación de metro Stadtmitte, en un vagón fuera de uso, había sido instalado un puesto de socorro en el que unos médicos atendían a la luz de unas velas a heridos y agonizantes. El primer grupo, con Gensche, Hebel, Voss y las secretarias, iba capitaneado por el propio Mohnke, el segundo por Rathenhuber, y en el tercer grupo, del que se había hecho cargo Naumann, estaban Baur y Martin Bormann, que se había presentado en uniforme de general de las SS y había comunicado esa misma mañana a Dönitz por radiotelegrafía que iría a su encuentro lo más rápidamente posible. El chofer de Hitler, Erich Kempka, guiaba a un grupo que constaba sobre todo de militares de alta graduación y del personal de la Cancillería y que comprendía unas 100 personas. La intención originaria, seguir vinculados unos con otros, pronto resultó impracticable. Nada más entrar en los subterráneos del metro perdieron el contacto, y poco después, en las tinieblas del túnel, también se dispersaron los diversos grupos. Algunos de los evadidos se separaron de su unidad y trataron de salir al aire libre por una de las bocas de metro, pero los persistentes disparos y la lluvia de cascotes los hicieron retornar a los túneles. El plan ideado en las conversaciones preparatorias, filtrarse por las líneas rusas y, llegados al norte de la ciudad, incorporarse antes o después de Oranienburg a una unidad que ellos pensaban que seguía luchando, resultó ser, a la vista de las circunstancias, perfectamente absurdo. En su caminar sin rumbo, algunos de los fugitivos volvieron a encontrarse unos con otros. Bormann fue visto hacia las 2 de la madrugada, exhausto e indeciso, en los escalones de piedra del portal de una casa de la Chausestrasse. Otros consiguieron llegar por vías improvisadas, cruzando sótanos y patios traseros, a la cervecería Schulzeis Brauerei, en la Schönhauser Allee, que según habían acordado, era uno de los puntos de encuentro provisionales. Muchos murieron en los combates callejeros que a menudo eran de unos tanques contra otros, o en las luchas casa por casa. En el puente de Weidendam cayeron Högel y Betz, el segundo capitán de vuelo de Hitler. Walter Hebel se suicidó, posiblemente por una promesa que le había arrancado Hitler en la cervecería Wedinger. Un grupo más numeroso al que pertenecía Mohnke junto con su plana mayor, así como Gensche, Baur, Linge, Rathenhuber, Voss y otros, cayeron prisioneros de los soviets en el curso del día siguiente. Otros como Axmann, Svagerman o las secretarias del búnker consiguieron pasar al oeste. Cuando los rusos ocuparon la Cancillería, encontraron en el búnker de abajo a los generales Burgdorf y Krebs, muertos, con gran cantidad de botellas medio vacías delante de ellos y sentados ante la mesa de los mapas. De Martin Bormann no se supo nada durante mucho tiempo, pero poco después de acabar la guerra corrió la voz de que se había suicidado en las proximidades de la estación de Lehrte, de Berlín, junto con el médico de las SS, Dr. Stumpfeyer. A comienzos de los años 70 fue encontrado un esqueleto que confirmó tales testimonios.
Los despojos, una vez incinerados, fueron esparcidos por el mar Báltico. Pese a la orden de Weidling de que cesara la resistencia, en algunos puntos de la ciudad continuaron los combates durante todo el 2 de mayo y al día siguiente aún no habían terminado. Pero los incendios cesaron o quedaron sofocados en la humareda negra que salía por doquier de los escombros. Debido al hundimiento de las líneas de comunicación, la noticia de la capitulación había llegado a conocimiento de una serie de oficiales. Otros se atenían a la última orden recibida de mantener su posición a toda costa, alegando que las proclamas o lo que solo sabían a través de terceros no querían decir nada. Ellos eran militares y necesitaban órdenes. Algunos grupos aislados, pero que en total contabilizarían varios miles de soldados, consideraban traición todas las negociaciones y estaban decididos a seguir luchando. Todavía el 2 de mayo, una de esas unidades voló el túnel que pasaba por debajo del canal de Landwehr, y en el que había un sinnúmero de heridos y de civiles que buscaban refugio. Pero no fue la gran catástrofe que podría haber sido porque las masas de agua decrecieron enseguida. Incluso la naturaleza estaba cansada de aquella perpetua sangría, decía la gente. En otro lugar, una unidad de combate colocó artillería ligera en los pasillos subterráneos y disparó contra las tropas soviéticas asaltantes todo lo que le quedaba de munición. Un grupo de efectivos de las SS pidió en la cantina de su alojamiento que les entregaran todas las reservas de alcohol y después, así consta en un informe, corrió a meterse bajo las cadenas de los carros de combate. Una mañana, poco antes de que las tropas soviéticas tomaran el barrio de la sede del gobierno, todos los edificios y restos de muros que rodeaban la Cancillería aparecieron guarnecidos como por una mano fantasma con banderas de la Cruz Gamada. La primera sospecha recayó sobre un grupo clandestino de resistencia, posiblemente comunista, que quería dejar marcada para los conquistadores la meta de toda aquella lucha. Pero pronto se supo que el comandante de la sección, el coronel de 27 años, titular de altas condecoraciones, Erich Barenfanger, había descubierto un almacén de banderas y determinó presentárselas al enemigo para indicar que estaban dispuestos a morir. «Hemos luchado bajo esa bandera en los buenos tiempos», explicó el joven oficial, que había sido ascendido por Hitler uno de los últimos días de abril a general de brigada, y él no lo sabía. Añadió: «¿Por qué tenía que avergonzarse de mostrarla ahora que nos va mal?». Pocos días después, Barenfanger puso fin a su vida junto con su mujer para evitar el deshonor de caer prisionero. Pequeños restos de unidades de las SS que en su mayoría habían sido deshechas o aniquiladas formaron al final un grupo de combate e intentaron abrirse camino a través de las líneas rusas. Entre los más tenaces defensores de la ciudad estaba lo que quedaba de la división de las SS francesas Charlemagne, que opuso una encarnizada resistencia sobre todo en la zona del Ministerio del Aire. Pero unidades de las SS holandesas y escandinavas, así como un cuerpo de ejército letón que al final contaba apenas con 100 efectivos, se defendieron hasta desaparecer casi totalmente, debido en gran parte a que ellos nunca habían hecho prisioneros y ahora temían sufrir el mismo destino. La masa evitaba las zonas donde proseguía el combate, pero en otros lugares tampoco se atrevía nadie a salir a la calle cuando ya había oscurecido. Las noches de la ciudad destruida estaban llenas de ruidos inquietantes. El lejano retumbar de los cañones, acompañado de relámpagos como de tormenta, ruido súbito y acelerado de motores, disparos aislados y muy cerca los gritos de las mujeres. Soldados y civiles caídos yacían por centenares en los escombros, pero nadie se ocupaba de ellos. Quien podía permitírselo, contribuía a poner punto final a la guerra. De vez en cuando se veían soldados de la Wehrmacht dispersos y desorientados que destrozaban sus fusiles contra el bordillo de la acera, lanzaban a ciegas contra las ruinas sus granadas de mano o arrancaban de vehículos abandonados los cables de encendido. Día tras día seguían derrumbándose, como tocadas por una mano invisible, fachadas completas de casas. Solo en los distritos de extrarradio tomados días atrás volvía poco a poco la vida, con personas extenuadas, marcadas por la angustia de la supervivencia y llevando consigo en maletas o mochilas algunas pertenencias salvadas. Las fotografías del Führer y las banderas con la Cruz Gamada. Por todas partes desaparecían las insignias del partido. No se daba crédito a la noticia de que Hitler se había suicidado.
ya que el parte oficial de que había caído luchando hasta el último aliento contra el bolchevismo casaba mucho mejor con la imagen que aún se tenía de él. En los distritos conquistados y alejados de los combates iba surgiendo poco a poco una especie de vida de campamento. Soldados del Ejército Rojo patrullaban por las calles en sus blusones de color pardo, junto a ruinas apagadas o humeantes, cuyos nubarrones seguían ensombreciendo día tras día barrios enteros. En muchas plazas había tropas acampadas, mujeres soldados muchas veces, que se colocaban en medio de pertrechos de guerra quemados o volcados para la foto de recuerdo, haciendo restallar sus látigos de cuero contra el adoquinado. En otros lugares los prisioneros esperaban en largas filas a ser interrogados, mientras a cierta distancia aún relampagueaban los fogonazos. En su avance, las unidades soviéticas habían requisado rebaños enteros de vacas, y las reses merodeaban por las calles hasta que eran sacrificadas una tras otra, y los soldados las asaban directamente sobre el fuego entre cantos y bailes. Y por todas partes, arrastrados por peludos caballos esteparios, los pequeños carros de madera rebosantes de botín barato, cacharros de cocina y prendas de vestir, regaderas, acordeones, muñecos y todo lo que les había caído en las manos. A veces también se veían perros de tiro. Entre medias, pasando sin cesar en todas direcciones, mensajeros motorizados de rostro severo. En los cruces más importantes había letreros con caracteres cirílicos. Al mismo tiempo afluían día y noche los prisioneros a los puntos de concentración. Exhaustos, desarrapados, a menudo con brazaletes blancos, salían de sótanos, de agujeros cavados en la tierra o de la canalización, entre ellos muchos viejos del Volkssturm y adolescentes de 15 años, auxiliares de la defensa antiaérea, así como heridos que caminaban con muletas o que llevaban vendajes empapados de sangre. Se incorporaban a algún grupo sin decir palabra y después, conducidos o escoltados por soldados soviéticos orgullosos de la victoria y en parte condecorados, se ponían en marcha una fila de soldados enorme y gris. Cuando caía la noche, reaparecían los reflectores. De todas las direcciones llegaban a las calles principales vehículos militares y tractores con las luces de carretera encendidas, inundando la escena de una claridad fantasmagórica. A los lados, a la sombra de las ruinas, pequeños grupos, casi siempre de mujeres mayores, miraban con rostro abatido cómo aquellas columnas interminables se acercaban, pasaban de largo y desaparecían a lo lejos. Al llegar la noticia de la capitulación, en Moscú estalló la euforia del triunfo. Masas ingentes afluían a las calles, gritaban, tiraban los gorros al aire y se abrazaban. La gran guerra, con un número inconmensurable de víctimas, había terminado. Solo en la batalla de Berlín, el Ejército Rojo había perdido 300.000 hombres. En el bando alemán habían caído unos 40.000 soldados. Ningún número fiable da cuenta de las víctimas civiles. Fueron hechos prisioneros casi 500.000 de soldados. Poco antes de medianoche retumbaron en Moscú 24 salvas de artillería disparadas contra el cielo nocturno por más de 300 cañones y seguidas por pomposos fuegos artificiales. La ciudad celebraba la histórica conquista de Berlín. El estruendo duró varios días. Penetraba en las celdas de la prisión de Butyrka, en la que habían sido internados Weidling, 2 de sus oficiales de Estado Mayor y algunos antiguos habitantes del búnker que habían llegado en un primer convoy de prisioneros. Entre los prisioneros había también un alférez del Volkssturm. Para su desdicha, había despertado las sospechas de los rusos porque se llamaba Truman, casi igual que el presidente norteamericano. Era, sin embargo, un comerciante de tabacos de Potsdam. El 2 de mayo, poco después de las 3 de la tarde, el Ejército Rojo había ocupado la Cancillería sin haber encontrado una resistencia digna de mención. A diferencia de lo que se lee en numerosos relatos, publicados incluso en diferentes memorias, no fue tomada al asalto. Según las fuentes, el primer militar que penetró en el búnker fue el teniente Iván Klimenko, que sería nombrado por el osado de su hazaña héroe de la Unión Soviética. Pero como sucedió con la toma del Reichstag, también esta vez hubo un curso extraoficial de los acontecimientos que perturbó doblemente la imagen deseada. Hacia las 9 de la mañana, el técnico jefe del búnker de abajo, Johannes Henschel, que se había quedado allí, oyó voces de mujer.
Al salir de la sala de máquinas se encontró para su sorpresa frente a unas 12 rusas uniformadas que, como se supo enseguida, pertenecían a un cuerpo sanitario del Ejército Rojo. Hablaban llenas de alegre excitación, todas a la vez, lo que llevó a Hensel a la conclusión de que no tenía nada de qué temer de ellas. Al verlo, una de las mujeres, que parecía la jefa del grupo y hablaba con soltura el alemán, se dirigió a él preguntándole dónde estaba Hitler. Pero la pregunta que hizo a continuación sobre la mujer de Hitler ya vino a indicar lo que les había conducido hasta allí, a ella y a sus compañeras. Porque apenas les dio Hensel la información deseada y las condujo al vestidor de Eva Braun, tal como le habían pedido, abrieron de golpe el armario y la gran cómoda y metieron todo lo que les pareció utilizable en las bolsas y talegas que ya llevaban preparadas. Dando alaridos de alegría, contó el ingeniero, volvieron poco después las mujeres, agitando en el aire por lo menos una docena de sostenes y otras prendas guarnecidas de encajes, y finalmente se marcharon llenas de alborozo. Cuando iban hacia la salida del búnker se tropezaron con 2 oficiales soviéticos recién llegados que no les prestaron la menor atención. Ellos también preguntaron a Hensel dónde estaba Hitler y escucharon con tanto interés como asombro su relato sobre la boda del Führer, sobre el suicidio y la incineración de los cadáveres. A continuación pidieron ver las habitaciones de la familia Goebbels y, después de echar una breve mirada a los niños muertos, volvieron a cerrar la puerta horrorizados. Más tarde se supo que pertenecían, como era de suponer, a las unidades del mariscal Konev, cuyo avance había sido detenido por Stalin días antes porque Berlín debía caer en manos de Zhúkov. Pero el primer episodio ponía al descubierto demasiada flaqueza humana, el segundo demasiada autonomía en la historia de la Gran Guerra Patriótica. Ambos no aparecen hasta el día de hoy en ninguna de las descripciones soviéticas de la batalla de Berlín. Con la toma de la Cancillería empezó al mismo tiempo una comedia de enredo, en ocasiones con rasgos burlescos, que no solo engañó bastante tiempo al mundo, sino que mantuvo vivo ficticiamente a Hitler. Además de innumerables cadáveres en el resto del jardín, los conquistadores encontraron cerca de la puerta del búnker unos 15 cuerpos, casi todos quemados o mutilados. Prepararon uno que estaba relativamente bien conservado, tal vez con ayuda de un maquillador, para convertirlo en el cadáver de Hitler. Colocaron el cuerpo de manera decorativa entre los cascotes de las ruinas y el 4 de mayo lo presentaron a la opinión pública mundial como espectacular trofeo. Pero poco después se retractaron de aquella sensación confeccionada por ellos mismos, hablaron primero de un doble del Führer y al final de una falsificación. Durante algún tiempo pensaron por lo visto en presentar otro muerto, traído de alguna otra parte como cuerpo del dictador alemán, pero uno de los expertos consultados cayó a tiempo en la cuenta de que aquel hombre llevaba los calcetines zurcidos, cosa que, como todo el mundo tuvo que admitir, habría hecho concebir forzosamente dudas sobre la identidad del cadáver. Al poco tiempo, propagaron rumores sobre un nuevo hallazgo que, debido a los anteriores fallos, no declararon de forma oficial cadáver de Hitler. El muerto yacía, afirmaron, sobre una manta que todavía despedía humo. El rostro estaba carbonizado, el cráneo perforado por una bala, pero las facciones espantosamente desfiguradas eran sin lugar a dudas las de Hitler. Sin embargo, la presentación de más y más copias de Hitler quedó suspendida a finales de mayo, cuando Stalin se hizo cargo del asunto. Con ocasión de la visita al Kremlin de una delegación del gobierno norteamericano, con Averell Harriman, Harry Hobson y Charles Bollen, Stalin habló de su sospecha de que Hitler no estuviera muerto, sino que hubiera huido y permaneciera oculto en lugar desconocido junto con Bormann y el general Krebs. Cuando Stalin afirmó en alguna ocasión que Hitler había logrado llegar a Japón en un submarino, o cuando en otro momento mencionó Argentina y algún tiempo después habló de la España de Franco, cada vez fue difundida la correspondiente versión como el dictamen definitivo, si bien no completamente indiscutible. La tendencia muy arraigada en la naturaleza del régimen soviético a creer en conspiraciones, intrigas y oscuras maquinaciones encontró amplia esfera de acción en la historia de la enigmática desaparición de Hitler. Pronto se disponía de las pruebas correspondientes, que el dictador, aseguraban una vez, había hecho jurar a todos sus seguidores que, de cara al mundo, afirmarían haber estado presentes cuando poco después de su muerte fue colocado en una pira junto con Eva Braun e incinerado,
o que había ordenado a las personas de su entorno inmediato, dijeron en otra ocasión, borrar todo rastro de su escondite, que en la madrugada del 30 de abril había despegado un avión pequeño con 3 hombres y una mujer a bordo en la pista del eje este-oeste con dirección a Hamburgo, un hecho con el que casaba la información salida supuestamente de fuentes del servicio secreto de que justo antes de la conquista de la ciudad hanseática por las tropas británicas había zarpado un misterioso submarino con meta desconocida. Y así muchas cosas más. La prensa sensacionalista occidental pronto se hizo cargo de un tema tan tentador como lucrativo y hasta los años 90 siempre dio nuevos detalles, que Hitler, disfrazado de mujer, había sido visto en Berlín algún tiempo después de su presunta muerte, que había proyectado organizar su salida de este mundo como espectacular escena teatral, informaba el Times londinense, y que tenía la intención de subir a un avión cargado de explosivos y hacerlo estallar cuando volara sobre el mar Báltico. En otra ocasión, la facultad imaginativa de los periodistas recurrió una vez más a las tergiversaciones de Stalin y reveló que Hitler había pasado sus últimos años bajo el nombre encubierto y extraordinariamente simplista de Adilupus, en el palacio presidencial del fascista Franco, y que murió allí víctima de insuficiencia cardíaca el 1 de noviembre de 1947. La verdad, o lo que era comprobable, cayó con todo eso en el olvido. A finales de abril de 1946 apareció en la puerta del jardín del búnker del Führer una comisión del Ejército Rojo para, después de aquellas farsas tan transparentes que habían acabado por desorientar al propio bando, comprobar los hechos incontrovertibles. Iban acompañados de algunos supervivientes del búnker capturados durante la conquista de la ciudad. Se instalaron cámaras cinematográficas y se reconstruyó con todos los detalles la escena de la incineración de Adolf Hitler y su compañera. Pero el material, junto con las informaciones recibidas en los interminables interrogatorios de Gensche, Linge, Rattenhuber y otros, desapareció en algún archivo secreto sin haber sido utilizado. Asimismo, una vez que Stalin hizo valer su autoridad, los pretendidos restos mortales de Hitler, de Eva Braun y de otros habitantes del búnker ya no tenían utilidad. Por consiguiente, habían sido enterrados primero en la sede del Departamento de Contraespionaje en la zona de Berlín-Buch. Los cajones en los que estaban metidos fueron trasladados con aquella unidad a Finau, desde allí a Rathenau y finalmente a Magdeburgo. En marzo de 1970, el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, interrogado al respecto, decidió desenterrar los despojos de modo rigurosamente conspirativo y eliminarlos definitivamente mediante incineración. En el informe final de la Operación Archivo se lee: en la noche del 4 al 5 de abril de 1970 fueron incinerados totalmente los despojos, luego triturados junto con trozos de carbón hasta quedar reducidos a ceniza y a continuación arrojados al río. Queda sin aclarar la cuestión de lo que estaba guardado en los cajones y llegó a Magdeburgo pasando por varias estaciones. La hipótesis más probable es que el Departamento de Contraespionaje no haya encontrado jamás, pese a sus continuos esfuerzos, el cadáver de Adolf Hitler ni el de su mujer. En pro de esta suposición hablan no solo las declaraciones de los centinelas que estuvieron otra vez en el lugar de la incineración en la noche del 30 de abril y afirmaron haber enterrado las cenizas que quedaban, sino también el cañoneo a que estuvo sometida la Cancillería y el terreno del jardín durante más de 10 horas después de haber muerto Hitler. Las granadas de metralla que removieron varias veces la tierra, así como los disparos con aceite combustible que al caer explotaban y causaban devastadores incendios, acabaron por eliminar, según toda apreciación ponderada, los últimos restos reconocibles. Lo que se encontró en los escombros y fue identificado con relativa seguridad fueron, según el dictamen de los odontólogos consultados, algunas partes de la dentadura de Hitler y el puente de materia plástica de la mandíbula inferior, de Eva Braun. Se puede ver como otra prueba de que nunca se encontraron los cadáveres el que la comisión investigadora soviética, a diferencia de lo que sucedió con Joseph Goebbels y su mujer, nunca haya presentado al público los restos mortales del matrimonio Hitler. El técnico dentista Fritz Echmann,
que estuvo prisionero de los soviets como testigo varios años, declaró posteriormente que los funcionarios rusos encargados de la investigación le presentaron en mayo de 1945 una caja de puros, en la que con la dentadura de Hitler y el puente de Eva Braun solo había una cruz de hierro de primera clase y la insignia de oro del partido que al final llevaba puesta Magda Goebbels. Probablemente durante los días que duró la búsqueda fue encontrada entre los escombros que había junto a la puerta del búnker y declarada sin más preámbulos insignia del Führer. El contenido de la caja guardaba, como se puede concluir con bastante seguridad, todo lo que había quedado de Hitler.